vida por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Prevalecerá, sobre la roca firme está, la iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Entonces, vamos a arrancar a partir de hoy y estaríamos continuando seguramente durante este mes y el próximo, si Dios lo permite. Bueno, hermanos, vamos a orar, ponernos en manos del Señor para iniciar. Hemos vuelto al horario de las 7 de la noche, pretendiendo que estas actividades que tenemos no terminen tan tarde como de repente nos ha pasado en otras, sobre todo en el tema de la lectura y demás, que va a requerir bastante tiempo, pues para poder ir terminando antitos y que no nos lleguen las 10 de la noche como, como en otras actividades, aunque lo hemos disfrutado bastante, ¿verdad? Vamos a orar y vamos entonces a dar inicio. Padre, estamos en tu presencia y te doy gracias por este día, Señor, por la bendición que nos has dado a cada uno de disfrutar de este día, ya sea para trabajar, los que han estado trabajando, para descansar, para compartir con la familia, o para cumplir con nuestras responsabilidades. Gracias, oh Dios, por todo eso, por la salud, por el cuidado. Padre, gracias porque don Víctor ya está en casa, sano y salvo. Te doy gracias por eso, oh Dios. Padre, y también por cada hermano que ya está aquí listo para aprovechar el culto, y también todos los que lo estarán viendo por YouTube, oh Dios. También te doy gracias por cada uno de ellos, por toda la iglesia, Padre. Que este estudio del tabernáculo, esta serie de lecciones sean de provecho espiritual para todos, que podamos crecer espiritualmente, que podamos ser edificados, oh Dios, que nuestra iglesia pueda también avanzar, ser más cada día agradable a ti, oh Dios. Tus manos nos ponemos en todo, Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a... sí, señora, vamos a arrancar con la lectura del libro de Éxodo. Como dije, del capítulo 25 al capítulo 30, porque el tema del tabernáculo quizá no es un tema muy conocido, y más bien me gustaría saber qué cositas recordamos, sabemos o tenemos en mente acerca del tabernáculo.
Doña Dunia, ¿usted sabe algo del tabernáculo? O nada, o casi nada. Sí, donde está las, digamos, la vara de Moisés y todo eso, algo así. Ok, alguito ahí, Sí, alguito recogido. que es algo santísimo porque es algo sagrado. Ok, ok. Doña Eli, ¿ha escuchado algo del tabernáculo? Sí, bueno, parecido. Está el micrófono apagado, ahora sí, ya. ¿Me escucha? Sí, señora. Ajá. Sí, claro que sí, que, por ejemplo, he leído acerca del tabernáculo, que es un espacio muy sagrado, que, por ejemplo, si una persona entraba a ese lugar, no era limpio, digno, o algo así, moría o algo así. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la idea, que tengamos alguito en mente, que podamos recordar algunas cosas, ¿ok? Bueno, vamos a leer el texto. Ahora, tenemos que ponernos un poquito en perspectiva, hermanos, porque sería muy fácil que empecemos a desarrollar la primera lección y empezar a hablar de eso, pero yo creo que una de las mejores maneras de crecer espiritualmente es conociendo la palabra de Dios y entendiendo la palabra de Dios. Y pues yo no quiero solo transmitirles alguna enseñanza, quiero que ustedes puedan en este tema guardar en su corazón, entender por completo qué es lo que está sucediendo, cuál es el valor del tabernáculo, porque cabe mencionar, hermanos, que el tabernáculo ni existe ya, ¿verdad? El tabernáculo ya no existe. El tabernáculo, de hecho, dejó de existir desde hace mucho tiempo. Fue sustituido por el templo y otras cosas más allí. Ahora en el cristianismo, pues el tabernáculo no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de que vayamos a construir un tabernáculo nosotros para adorar a Dios. Fue un asunto del momento en la historia de Israel con un propósito, con una enseñanza riquísima que podemos aprovechar ahora que lo entendemos por completo a través del Nuevo Testamento también. Pero para Israel pues fue magnífico y representa muchísimas cosas en cuanto a lo que Dios quiso hacer con su pueblo. Pero otra vez, vuelvo al punto, ya nosotros no sabemos ni qué es el tabernáculo, no lo hemos visto, hay muchas otras cosas que tal vez no conocemos y tenemos que sacar máximo provecho y entender muy, muy bien este tema, ¿ok? Lo primero que debo decir, lo primero que debemos entender, hermanos, es que Moisés había liberado a la nación de Israel. ¿Recuerdan eso? La nación de Israel estuvo 400 años esclavizada en Egipto. Dios llamó a Moisés para que fuera el libertador de la nación de Israel después de que Dios, con todo su tema de predestinación y elección y demás, había preservado la vida de Moisés en medio de una crisis cuando habían decretado la muerte de todos los bebés israelitas. Dios preservó a Moisés, y ahí hay una muestra de fe también en los padres de Moisés y en la vida de Moisés. Y al final, Moisés se convierte en el hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto, y luego llega a convertirse en el libertador de Israel. Salen de Egipto y se dan milagros que ustedes conocen, como el cruce del Mar Rojo. De repente por allí encontramos la lluvia de maná. Más adelante en otros textos vamos a encontrar un montón de milagros más. Y en este tema, hermanos, del tabernáculo, es un deseo de Dios cuando van saliendo, cuando están fuera de Egipto y Dios empieza a establecer sus enseñanzas, su doctrina para la nación de Israel, que se llega a convertir en la constitución política de Israel, ¿verdad? ¿Cómo tenía que dirigirse Israel? Dios quiere acercarse al pueblo. Dios quiere estar cerca del pueblo y que el pueblo esté cerca de él. Dios los guiaba a través de una columna de nube durante el día. Recuerde que caminaban por el desierto, esta columna de nube traía sombra
apartaba el fuerte calor de ellos. Y en las noches era una columna de fuego. Recuerde que en el desierto la temperatura es caliente, muy caliente en el día, muy fría en la noche. Por lo tanto, la columna de fuego no solo se encargaba de iluminar al pueblo, a la nación durante la noche, sino también de calentar a la nación para que pudiera vivir en el desierto todo el tiempo que vivió allí en el desierto, ¿verdad? Dios ya se manifestaba a ellos. Ellos siempre iban detrás de Dios, siguiendo la columna de nube o siguiendo la columna de fuego. Pero Dios va un paso más y entonces deja el tabernáculo como una señal de su acercamiento al hombre, a las personas, a la nación de Israel, y encierra el tabernáculo una enseñanza grandísima en cuanto al futuro que Dios tenía planeado para el mundo entero. Pues el tabernáculo tiene escondidos, entre comillas, escondidos, muchas enseñanzas acerca de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad misma, que estaremos estudiando durante todas estas semanas, si Dios lo permite. Entonces, en ese panorama en el que están allí, en el panorama en el que llegan, se establece en el monte Sinaí, en el que Moisés sube al monte, habla con Dios, Dios le da las tablas de la ley, escritas por su propia mano, y en ese momento de cercanía a Dios allí en el monte, entonces Dios sigue hablándole a Moisés, y ahora Dios habla a Moisés para crear esto. Totalmente nuevo. Moisés no lo conocía, nadie sabía qué era. Fue un diseño de Dios y se lo transmite a Moisés en los capítulos que vamos a leer. Entonces, con este contexto, vamos a entrarle de lleno a la lectura, ¿ok? Éxodo capítulo 25. Arrancamos con la hermana, doña Rosana, era usted, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellas: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio.
todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura en medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok, muchísimas gracias. Ahí el capítulo 25 de Éxodo. Ya vamos a leer el 26. Recuerde que Moisés está en el monte y allí en el monte recibe esta revelación. Así como usted y yo, que lo leemos y de repente nos cuesta imaginar exactamente cómo es, pensaríamos que Moisés sufrió lo mismo, pero no es así. Vea lo que dice el versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés no solo escuchó la instrucción de Dios, no solo escuchó el diseño de Dios, Moisés vio el diseño de Dios. Dios le mostró, le guió cómo hacerlo. Y aquí solo una enseñanza rápida porque la idea es nada más leer los textos, no entrar de lleno en ellos. Pero Dios nos pide que vivamos para Él, hermanos. Pero no solo nos deja ahí para ver cómo lo hacemos. Él nos enseña cómo hacerlo, nos dice cómo hacerlo a través de su palabra. Pero si eso no fuera suficiente, nos ha dado el Espíritu Santo también para que nos guíe conforme a lo que su palabra nos dice. Por lo tanto, nosotros podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Solo una aplicación práctica a lo que Moisés estaba haciendo aquí. Tenía todas las herramientas Moisés para obedecer lo que Dios estaba pidiendo. Y pues veremos en el camino cómo salió todo eso. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcidos, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obras primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en las orillas de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina
y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrás las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de las cortinas, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de oro rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y la harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrás cada tabla para unirlas unas con otras. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para la tabla de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de oro primorosa con querubines. Y las pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre base de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio
y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propositorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ella. Gracias, doña Dunia. Antes de continuar, hermanos, notemos algunas cositas importantes. Estamos hablando de cosas muy valiosas, muy caras también. El diseño que Dios tenía para el tabernáculo no es lujo, es todo bien pensado y detallado. Todo tiene un propósito en esto que Dios estaba haciendo. Pero ¿de dónde se obtuvo todo eso, hermanos? ¿De dónde sacaron el pueblo de Israel, que era esclavo, todo el oro para hacer esto, la plata, el bronce, la madera y todo lo que vamos a ver ahora? Bueno, doña Roxana leyó un poquito. Moisés habló al pueblo para que el pueblo ofrendara de lo que tenían. ¿Y de dónde tenían? De lo que Dios les permitió obtener cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto venían con las manos llenas de todo lo que los egipcios les dieron y para que se fueran. Y ellos lo entregaron a Dios y el tabernáculo fue posible. Cuando usted lee palabritas que sean extrañas allí, por ejemplo, ahí leímos gozne. ¿Qué es un gozne? Es una bisagra, básicamente. Entonces, cada vez que usted ve una palabrita que no entiende, márquela para buscar el significado y poder comprenderlo. Vamos a hacer una matemática fácil para seguir leyendo y que usted pueda traducir un poquito. Cuando la Biblia da las medidas en codos, normalmente está hablando de unos 45 centímetros. Bueno, ¿qué hago yo? Calculo un aproximado como si fuera 50 centímetros. Eso quiere decir que dice 28 codos. Entonces yo lo pienso así. 28 codos, la mitad sería en metros. 14 metros aproximadamente. 100 codos, 50 metros aproximadamente. 500 codos, 250 metros aproximadamente. Si usted lo traduce a 50 centímetros, va a llegarle más rápido y puede entender un poquito mejor las medidas también del tabernáculo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Capítulo 27. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de bronce. También harás también sus candeleros para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre las rejillas harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas
de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado del meridional al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, hará a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos y sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Muchas gracias. Ahí estamos avanzando entonces en algunos utensilios del tabernáculo y además de la cerca del tabernáculo y lo que está fuera de lo que ya literalmente es el tabernáculo, lo que llaman el atrio, que es el patio. Ahí estamos avanzando un poquito. Recuerde que el tema de anchura, pues obviamente el ancho de lo que vaya a medir eso, y la longitud se refiere al largo, ¿verdad? Igual como nosotros decimos ancho por largo, hay longitud o anchura, quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, para que vayamos procesándolo bien. Seguimos, capítulo 28. Pero nosotros leímos un tiburón. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos,
para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azur, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se juntan a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. 1 hilera de piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo. Y la segunda hilera, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. La tercera hilera, 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista. La cuarta hilera, 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Será según las 12 tribus. Harás también en el pectoral los cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás así sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas,
También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Fue el internet otra vez. Ya regresé. Ya pensé que se había dormido. No sé, se está yendo y viniendo. Varias veces se me queda pegadillo, pero bueno, me quedé en el último versículo. Y ahí que lo estaban leyendo, bueno, ya lo completé de leer. Aquí Dios escoge a Aarón y su familia para servirle como sacerdotes en el tabernáculo. Un privilegio para Aarón y una gigantesca responsabilidad también. Luego estaremos aprendiendo más de esto. Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel, y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque
es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentada a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda merecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda levada, lo que fue mecido y lo que fue levado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás del carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Gracias. Notan ahí a Dios acercándose a su pueblo en los versículos 45 y 46. Vale la pena subrayarlos para que conozcan que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de Egipto. Hermanos, Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios nos ama. Dios es un Dios personal y de eso estaremos aprendiendo durante todas estas enseñanzas. Concluimos la lectura en el capítulo 30. En el capítulo 30, Valeria nos va a ayudar a leer el capítulo 30. Pastor, Sí, yo leo del 1 al 20 y mi hermana va a leer del 20 al 38, creo que es. perfecto. Ok. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y
Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecéis sobre el incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los haya contado, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo. Será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás los hijos, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y los dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se levantarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se levantarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para que quemar la ofrenda encendida para Jehová. Más pegada que otra cosa, no sé. Es que me da nervios, no sé por qué. Se lavarán las manos El arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios y el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaré en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción, por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su posición, santo es.
más, ¿verdad? Y ya volví. Aquí tenemos el mandamiento de Dios para Moisés, pero aún no han empezado a construir, hermanos. ¿Sí? Este apenas es el mandamiento. La construcción empieza más adelante en Éxodo, el capítulo 35, si no me equivoco. Inicia allí la construcción del tabernáculo que era portátil. Recuerde que la nación de Israel estaba avanzando camino a tierra prometida. Por lo tanto, donde se establecían, montaban el tabernáculo y cuando avanzaban, recogían el tabernáculo y seguían avanzando, ¿verdad? Vamos a ver un video que nos va a ilustrar un poquito esto. Si se fuera al internet, porque parece que está teniendo problemas aquí, entonces va a regresar y volvemos otra vez. ¿Está bien? Pero voy a tratar de compartirlo. A ver, Dios primero, que no tengamos problema. Ok.
Entonces pudieron ver un recorrido ahí, 3D, hecho por algún grupo allí, pues que nos trae bendición a nosotros ahora, ¿verdad? Es una idea de lo que era el tabernáculo. El montón de tiendas que se veían allí era toda la nación de Israel. Y en el centro, siempre en el centro, y vamos a aprender de eso, se ubicaba el tabernáculo, que tenía esa cerca que dividía el campamento del atrio, que era el patio interno, y todos los muebles, cada uno, y el tabernáculo mismo, que era el rectángulo, que estaba dividido en dos también. Todo eso lo vamos a aprender, hermanos, a detalle, con imágenes, y de manera que usted pueda disfrutar y aprovechar y entender bien el mensaje de la palabra de Dios en cuanto al tabernáculo. Ahora, hoy queríamos sentar esta base, esta introducción, leer los textos, que es extremadamente necesario, porque a la hora de estar desarrollando cada lección, difícilmente vamos a poder leer todos los textos. Entonces, pues sentar esta base de conocimiento es importante. Si usted puede sacar el rato en casa para leer del capítulo 35 en adelante hasta que se concluye la obra del tabernáculo, sería fantástico para que vengamos mejor preparados la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí con lo que hemos leído y visto acerca del tabernáculo? Pastor, el vestuario que le da Dios a Moisés para Aarón es en realidad parecido al vestuario de lo que usan los sacerdotes católicos, que usan un efod aquí grande y otras cosas. Pues han seguro de tomar algunas ideas de allí ellos, ¿verdad? Porque esto existe antes que ellos. Entonces, de seguro tomaron algunas ideas, pero la majestuosidad de ese traje de Aarón, las piedras preciosas que contenía, ni cerca de parecerse en realidad a lo que usan, ¿verdad? En cuanto a túnica y otras cositas más que pudieran poner, pues seguramente sí se han de parecer un poco, pero ya cuando veamos en detalle la vestidura, era increíble el valor que tenía eso, las piedras preciosas que se utilizaban, entonces por allí habrá una gigantesca diferencia, ¿verdad? Pero sí, en realidad, quién sabe qué ideas tomaron de allí para hacer sus vestiduras, para dejarse el nombre de sacerdotes también y otras cositas más allí que ellos han tomado ideas de allí, ¿verdad? Esta secta del catolicismo. Si alguien más quería preguntar algo, comentar algo. Pastor, según leímos, entonces Dios a Moisés le enseñó, digamos, todo eso como tenían que hacer, bosquejos, digámoslo así, del arca, del tabernáculo, de la vestidura. Básicamente Dios, digamos, le dijo, así tienes que hacerlo, y le explicó. No fue que se lo dejó como la imaginación. Se imagina que lo hubiera dejado en la imaginación y Dios dando tanto detalle. Bueno, yo lo hubiera tenido que escuchar como unas 100 veces para entender exactamente cómo hacerlo. Tiene razón, Dios le enseñó el modelo, el diseño. Yo digo que como un arquitecto cuando hace los modelos en 3D, para que usted vea cómo va a quedar la obra, así creo que lo hizo Dios, mostrándole el diseño de cómo sería cada una de esas cosas. Además, doña Chadi, hermanos, hay algo importante que tenemos que resaltar. Dios despertó el espíritu de cada persona que fue parte de esto. O sea, que Dios mismo guió y controló esa obra. Eso es maravilloso porque es algo parecido a la tarea que Él nos ha dado a nosotros. Él nos ha dado una tarea que es básicamente imposible, pero con su compañía y su poder se hacen posibles, que es testificar, ganar, establecer iglesias, ¿verdad? En lo nuestro, solo en una aplicación. Con el tabernáculo era una obra difícil, pero Dios guió todo, despertó el espíritu de muchos y se encargó de que saliera tal y como fuera. Obviamente Moisés como gran instrumento de Dios ahí, ¿verdad? Pero sí, tuvo que mostrarle los modelos. Algo gracioso seguro es que Dios creó la tecnología 3D, imagínate. Y los calzoncillos, porque también les dice que tiene que usar calzoncillos, o sea, como que no están acostumbrados a usar, pero cuando él entra al lugar tenía que usar calzoncillos, o sea, yo los creo también. Y ya existían, pero estos tenían una particularidad, eran largos, venían como desde la cintura
o más arribita hasta los muslos abajo, ¿verdad? Había una particularidad en ellos que cubrían, porque a la hora de subir al altar, tenían que subir a ofrecer, si no los utilizaban, quedaban al desnudo, ¿verdad? Entonces, pues allí se cubría por completo. Detalles increíbles de Dios, porque Dios es súper detallista en esto, y esto, hermanos, nos pone a pensar y las barbas en remojo. A veces creemos que podemos adorar a Dios y seguir a Dios como sea, pero no, Dios es muy detallista y Dios tenemos que adorarle como Él nos dice, seguirle como Él nos dice, ¿verdad? Eso es importante para resaltar. Ok, por ahí veo que mi esposa tiene la mano levantada. Pastor, es que yo sabía de que me imaginaba también que el tabernáculo era como un altar, ¿verdad? Para adorar a Dios. Entonces, pero nunca había escuchado ni había leído en la Biblia, tampoco todos esos pasajes y todas esas instrucciones que Dios da para que hicieran el tabernáculo, ¿verdad? Pero sí tenía una idea de que si yo oro, digamos, delante del tabernáculo del Señor, sabía que era un lugar santo, pero nada más hasta ahí. Ok. Bueno, le cambió la voz a mi esposa, ¿verdad? Está en desarrollo. Sí. Esa es mi suegra, que estábamos aquí con ella. Algo importante que dice mi suegra y que creo que es bendición para todos, hermanos, es que siempre podemos aprender, ¿verdad? Y la palabra de Dios siempre tiene cosas que enseñarnos. Dentro del tabernáculo, doña Cris, sí había un altar en el cual se ofrecían los sacrificios de animales, pero era un mueble de todo lo que se llamaría el tabernáculo de reunión o donde se iba a empezar a establecer la adoración, pero el altar era uno de los muebles. En realidad se ofrecía allí el sacrificio, se hacía algo más y luego se entraba al tabernáculo para cumplir con otros rituales ocultos más que Dios había establecido allí, ¿verdad? Entonces, hasta llegar al lugar santísimo, que usted dice que era un lugar santísimo, era lo más profundo del tabernáculo, que por cierto solo una vez al año se podía entrar, que era la presencia pura de Dios. Allí estaba Dios, en medio de los querubines se manifestaba. Hoy, hablando de la oración que dice doña Cris, tenemos una bendición, hermanos, y es que podemos entrar directamente a la presencia de Dios en cualquier momento, a cualquier hora del día. Y esto es una bendición para nosotros. Porque antes había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, que este mes lo vamos a leer completo juntos, si Dios lo permite, usted va a encontrar en los evangelios que ese velo, después de la muerte de Jesucristo, se rasgó. Desde arriba hacia abajo se partió, porque ese velo pasó de tabernáculo a estar en el templo y se rasgó por completo. Allí se abrió el camino para siempre al lugar santísimo a través de Jesucristo. Es un privilegio grandísimo. De eso vamos a aprender también. Así que manténganse conectados, mis hermanos, todos estos jueves que vamos a disfrutar de esta enseñanza, porque hay mucho que aprender, mucho que aprovechar. Si hay alguno más, para no dejarle con la palabra en la boca, ¿sí, señor? Entonces, hermano, el tabernáculo en sí era todo el área, más o menos lo que vimos en la imagen, desde las paredes externas, como quien dice, marcando el territorio de lo que llega a ser el altar. A otra estructura. Voy a poner la imagen para provecho. Nada más voy a quitar el sonido para que no haga bulla. Okay. Solo para responderle mejor. Ok. En esta imagen, digamos que tenemos ahí como guía, todas las tiendas alrededor, era el campamento. Esto que vemos aquí ya más cerquita, este triángulo, bueno, esta es la cerca del atrio, ¿verdad?
El atrio es todo este patio que está aquí dentro de la cerca. Se llama el atrio. Y aquí tenemos algunos muebles. Este que estoy encerrando aquí. Sí se ve el mouse. Sí. Ok, este que estoy encerrando aquí es el altar de bronce. Este que está aquí es el lavacro o la fuente de bronce donde se lavaban, después de ofrecer los sacrificios, se lavaban aquí para entrar al tabernáculo, que vendría a ser este rectángulo. Aunque cuando hablamos de tabernáculo podríamos hablar de todo, incluyendo la cerca. Más específico, el tabernáculo sería este rectángulo que está aquí, que vamos a ver de más cerquita. Este es el tabernáculo. Por fuera, el tabernáculo es como esas dos cosas, ¿verdad? Que están encerradas en ese rectangulito. Aunque cuando hablamos del tabernáculo incluimos todo, en realidad es ese rectángulo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero cada cosa en ese edificio, en esa estructura, tiene una enseñanza, tiene un valor, un significado, y lo vamos a aprender. Gracias, hermano. Ahora otra cosa. Ahí, en ese atrio, o como quien dice, en esa cerca, a partir de esa cerca en adelante, solo los levitas, los hijos de Aarón y Aarón, eran los que podían entrar. Todos los demás me imagino que podían observarlo de lejos, pero entrar en sí, solo una parte del pueblo, si no me equivoco. Ok, ya vamos a empezar a estudiar eso las próximas semanas, si Dios lo permite, porque en todos esos detalles se encierran grandes enseñanzas que queremos aprovechar por completo. Eso que está de la cerca hacia adentro se llama el atrio o el patio, digamos. Y estuvo en el tabernáculo y estuvo en el templo, en todos los templos que se construyeron a través de la historia. En el primer templo, en el segundo, estuvo también ese patio, ¿verdad? Allí. Pero sí hay una enseñanza en eso que pregunta y vamos a compartirlo en las próximas semanas, si Dios lo permite. La última, hermano. Sí.